queridísimo Roberto Vargas, periodista, analista de temas internacionales, columnista en Siempre Soy, con Daniel Toñetti en Radio de las Madres, en la revista digital Y Ahora Qué, en este mismo programa, conductor de Contragolpe y panelista en Lifting por Metro. Hola Roberto, ¿qué tal? Buen día. Clara, buen día, un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien. Bueno, suscribo al pie tu introito. Efectivamente, hemos entrado en una zona de enorme turbulencia mundial y la agenda internacional pasa a ocupar casi la primordial atención, dado que tenemos un presidente que ha decidido capitular por completo los intereses nacionales y plegarse a los dictados de Trump y también atarse a su suerte, ¿no? Suerte la de Trump, que empieza a entrar en el entredicho, y esto no lo decimos nosotros antojadizamente, basta revisar un poco la prensa internacional, incluso los periódicos liberales digo en términos sajones, ¿no? De la palabra, no en lo que nosotros lo conocemos aquí, liberales más centroizquierdistas, más progresistas, como el New York Times o el Washington Post, que están un día sí y otro también señalando que Trump ha iniciado una incursión guerrera sin estrategia y que se ha encontrado con un enemigo mucho más poderoso y mucho más inteligente en términos militares para posicionarse desde un lugar de debilidad, pero para explotar también todas las contradicciones y todas las habilidades me estoy refiriendo a Irán, de un país que alguna vez también fue imperio, y que entre sus antecedentes cuenta con haber enfrentado a Alejandro el Magno, ¿no? O sea, desde aquellos vientos estos lodos. Entonces, esto no es una incursión militar así nomás, la que ha provocado Estados Unidos e Israel, es mucho más compleja, la situación se viene, diría yo, enmarañando, y no da la impresión de encontrar un punto de salida. Punto de salida, una vez más, repito, y ya te doy lugar a vos para tu reflexión y para que intercambiemos, punto de salida que le quieren encontrar a Trump, es decir, lo dice la prensa internacional y hasta algunos medios locales argentinos también, es decir, se está empantanado y ahora su máxima aspiración es abrir el estrecho de Hormuz, que está cerrado parcialmente, ¿no? Porque hay que decir que desde el estallido del conflicto los barcos que llevan petróleo a China siguen saliendo. Hasta hace 3 o 4 días habían salido unos 12 millones de barriles del estrecho de Hormuz en dirección a China. Entonces, bueno, esa situación parece ser el nuevo punto de inflexión que debería encontrar la guerra para buscar una salida, que a simple vista y a primera impresión no da la sensación de haberse encontrado. Sí, para quienes nos escuchan, querido compañero, quiero compartir con vos y con la audiencia esto que a mí siempre me obsesiona cuando hablamos, ¿no es cierto?, del escenario global y de las relaciones internacionales, cuando insisto en esto de que pueden parecer planteos o temas ajenos, lejanos, ¿no? ¿Sabés que me pasó una cosa muy curiosa? No sé si te habrá ocurrido a vos o a quienes nos escuchan. Anoche volvía del aeropuerto y el taxista que me traía y que me llevaba a casa, el taxista, subrayo esto, ¿por qué? Porque es un trabajador común, te quiero decir, no es un politólogo, ni, ¿no? Me habló todo el viaje de la guerra en Medio Oriente, todo el viaje. ¿Viste? ¿Por qué? Porque el señor que trabaja de carga taxista, nafta, ¿no? Entre otras cosas, carga combustible. Digo. Claro, entonces me dijo, ¿sabe que ahora estoy pagando 2.000 el litro? Claro, ¿Qué margen me queda? Y sabe que pienso también, me decía él, pienso que eso se va a trasladar al precio de los alimentos. Mire, no damos más. Reflexión de un trabajador común, es decir,
por Sí, sí, favor, sí. tengamos conciencia de que este es un tema que nos toca ya directo el bolsillo. Bueno, y lo señalas bien, el combustible, yo que también soy usuario de las estaciones de servicio, ha aumentado creo que ya 2 veces desde el estallido del conflicto y una vez más, como bien decís vos, hay que comprender que es una guerra a escala absolutamente global. Es decir, cuando Irán como represalia de guerra, Mm, Irán, para que entendamos, adopta dos grandes medidas que entiendo yo se estudiarán en los manuales, ¿no? O sea, de táctica militar, digamos, de mm, táctica de defensa militar. Una es incendiar literalmente la Media Luna Roja, es decir, todos esos países que rodean al estrecho, estamos hablando de Irak, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, todos esos países han recibido represalias de guerra. mm, Represalias de guerra porque tienen bases americanas instaladas, bases claro, norteamericanas instaladas en la zona, y claro. porque juegan al lado del imperio americano, digamos, Mm, mm, con sus idas y con sus vueltas, ¿no? Y lo que sí, está tratando Irán es de forzarlos a que presionen a la administración norteamericana para que levante los bombardeos. Esta es una sí. primera medida. Y una segunda medida es obturar el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del petróleo y buena Mm, parte del gas que se comercializa en el mundo. Esas ujú, dos medidas, evidentemente, han provocado, primero, un estado de pánico general y segundo, una disparada de los precios del petróleo. Que hoy a la mañana, hace un ratito lo consulté, estamos en el borde de los 103 dólares el barril. Recordemos cuando estalla el conflicto, esto estaba cerca de los 70, un poco más abajo, es decir, había un aumento de 35 puntos del precio del petróleo. mm, Y, insistimos, ha provocado muchas medidas que todavía no se ven los resultados positivos, entre otras, liberar reservas que tienen los países que más aglomeran petróleo. Bueno, hasta Estados Unidos tuvo que hacerlo, pese a que mm, Trump presume de grandes grandes riquezas y almacenamientos, porque Estados Unidos la verdad es que ha vivido un boom de la explotación a través del fracking, que le ha mm, permitido resolver su cuello de botella, pero que mm, evidentemente es limitado. Y aquí creo que nos tenemos que detener, Clara, porque me parece que nosotros no lo llegamos a hablar, o sí, justo hace 2 lunes, que es cuando estalla el conflicto, estalló hace 18 días un sábado, ¿no? 17 días, sí, 18 días. Bueno, ese primer lunes lo hablamos y nosotros insistimos en estas tesis. Hay que mirar esta situación con un punto de mira que es cómo Estados Unidos pretende obturarle a China sus fuentes de abastecimiento energético, que es sí, lo único que ha encontrado a mano Estados Unidos o la administración Trump, mejor dicho, para tratar de acortar la ventaja tecnológica que le lleva a China, que ya a estas alturas da la impresión de que es imparable. Es decir, no va sí. a poder Estados Unidos empardar la carta de la hiperproductividad y el hiperimpacto tecnológico en los medios de producción que ha despegado China. Da la impresión que eso ya no lo puede hacer. Entonces Mm, lo intenta por la vía de obturarle el abastecimiento o complicárselo o encarecérselo o dominar el abastecimiento. ¿Sí? ¿Qué pretendía Estados Unidos? Porque acá, no lo digo obviamente por nuestra oyentada, que no tengo dudas por la calidad de tu programa, por lo que vos pensás, que es una oyentada que comprende esto que voy a decir ahora muy fácilmente. No podemos creer que Estados Unidos hace estas incursiones para promover la democracia. no, no, Y acá hay que dejarlo claro. Nosotros no estamos respaldando el régimen de Irán. Nos parece muy crítico y seguramente no nos gustaría vivir en esas condiciones y menos en tu condición de mujer. mm, Casualmente veía una película que se las recomiendo mucho a los oyentes si pueden, en distintas plataformas, sé que está, la vean, que se llama Holy Spider, que es la historia de un asesino serial en Teherán que mata prostitutas. Y es un hecho real que ocurre en los años 2000-2001. Mata 16 sí, prostitutas en un barrio pobre de una ciudad santa iraní. Bueno, el destrato a la mujer, la opresión, el machismo, obvio que es
absolutamente despreciable. Pero eso no tiene nada que ver con no comprender que esta es una incursión imperialista de parte de Estados Unidos para hacerse con las fuentes de energía, punto. Si no lo podemos visualizar es porque no estamos comprendiendo el fondo del problema. Y claro. No es avalar de ninguna manera la falta de democracia que puede haber en Irán, de ninguna manera. No, sí, por supuesto, eso está, me parece a mí, querido compañero, fuera ¿no es cierto?, como decís vos, nuestras oyentes comprenden eso, creo, de fondo perfectamente. Ahora, no sé si es cierto el dato, yo te voy a ir haciendo preguntas así puntuales Sí, para que nos des la mayor cantidad de información. Escuché el sábado, voy a decir la fuente porque es lo que corresponde, la escuché a Thelma Luzzani en Diálogo Internacional. Gran colega, gran analista internacional, Sí, muy buena. Me parece a mí, comparto, muy seria. Bueno, entre otras muchísimas consideraciones valiosas que hizo Thelma, aportó el dato, no sé qué sabes vos, respecto de que en el Estrecho de Hormuz no es que Irán lo haya cerrado para todo el mundo, sino que para los petroleros de Estados Unidos y de sus aliados, y que incluso tuvo la picardía, señalaba Thelma, la picardía de decir, todos aquellos que habitualmente comercian con yuanes no van a tener ningún problema de circulación por el Estrecho de Hormuz. Efectivamente, te lo dije en mi larga incursión previa, te dije, mirá, salieron 12 millones de barriles del Estrecho de Hormuz, directo a la China. Es decir, sí. Es como que Irán puso una barrera de peaje, mira la bandera del petrolero, se fija la guía, digamos, de su derrotero geográfico, y si va a parar a aliados de Estados Unidos, ese barco no pasa. Sí. Si va a los que Irán considera que son, digamos, sus mercados petroleros, pasa. Y efectivamente es otro de los puntos que muy bien señala Thelma y que vos reforzás. ¿Qué está pasando aquí? Que Estados Unidos está perdiendo su condición de agente monetario, por así decirlo. Claro, es decir, se deja de pactar en dólares y se pasa a pactar en renminbi, que es la moneda que usan los chinos para el comercio exterior, o en yuanes. Sí. Claro, entonces, claro. Por supuesto que 3/4 de lo mismo, y acá es importante que lo comprendamos bien, pasaba con la cuestión de Venezuela. Claro. Es decir, no se puede entender la incursión al Irán si previamente no comprendemos que hubo un 3 de enero en Caracas. Claro. El 3 de enero en Caracas, que concluye con el secuestro del presidente Maduro, es sí. La condición necesaria, la que se asegura a Estados Unidos para luego ir por Irán. Incluso hasta como fuente de reserva, si esto se complica mucho más, como parece ser que está pasando. Sí. Como fuente de reserva de abastecimiento petrolero. Si ya hay más de 300.000 barriles diarios que salen de Venezuela hacia los Estados Unidos. Porque después discutiremos, digamos, qué ha hecho el resto de la dirigencia chavista con los hermanos Rodríguez a la cabeza. Sí, sería motivo de otra, incluso de otra columna, ¿no? Claro. Sí, pero digo, entendamos, no, pero esto sí tiene que ver, una cosa con la otra. Es decir, no podemos desligarlo, no son episodios aislados, tienen mucha correspondencia. Lo que pasó en Venezuela el 3 de enero y lo que está pasando en este momento en el Oriente Medio. Yo diría, recapitulando, lo que está pasando hoy, si tuviéramos que hacer una apretada síntesis de la situación, hemos encontrado un presidente norteamericano que va dando bandazos, un día dice una cosa y el mismo día dice la contraria, en cuanto a la duración del conflicto, a los objetivos militares. Por ejemplo, últimos momentos, Estados Unidos bombardea una isla petrolera que se llama Krag o algo por el estilo. Sí. Ahora, curiosamente, los pertrechos petroleros, todo el servicio petrolero está intacto. Es muy rara la situación. Claro, claro. Y después
tenemos otro subcapítulo ahí adentro que es el Estado de Israel, en cabeza de Netanyahu. Hay que dejarlo claro, porque si no, una vez más, digo, pasa esto de que, pero entonces hay sesgos antisemitas. No, de ninguna manera. Estamos hablando de una administración ultraderechista, ultraagresiva, que muchas veces, en cabeza de Netanyahu, para preservar su situación judicial, que es muy comprometida, embarca a Israel en guerras que son cada vez más sanguinarias. Esta es la situación. Y también nos tenemos que preguntar, ¿qué está pensando la sociedad israelí? Porque lo que dicen las encuestas es que el 90% de la sociedad israelí apoya la confrontación con Irán. Muy distinto a lo que está pasando en la sociedad americana, que no está de acuerdo con esta incursión militar. Y hoy, el título central del Wall Street Journal, si no me equivoco, quiero revisarlo bien, del Washington Post, que es el otro gran diario de Washington, el título central en portada, en este momento, dice que las encuestas marcan que los jóvenes que apoyaron a Trump y que lo ayudaron a llegar a su segunda presidencia se empiezan a desligar de esa administración. Primero, por las frustraciones propias de las promesas que no se cumplen, y por un conflicto que los está complicando. Claro. Lo que está complicando porque el galón de petróleo, así como el taxista tucumano te lo relató, el galón de petróleo en Estados Unidos, que es otra medida, para que entendamos rápidamente, son casi 4 litros de nafta, de la nafta nuestra, costaba $2.90 y hoy está en $3.60. Es decir, son 70 centavos más de dólar. Y eso, en el inconsciente colectivo norteamericano, en sus grandes clases medias, es un elemento central. El precio del valor del combustible. Y es una de las promesas de Trump. Trump se cansó de prometer que iba a haber combustible barato, porque uno de los eslogans de él, ni bien llegó a la Casa Blanca, era Drill Baby Drill, que es perfora todo lo que puedas. Entonces, esa promesa de campaña se está incumpliendo. Y son cada vez más las voces que le están pidiendo una clara estrategia, una situación, digamos, que permita avisorar un punto de salida, que es lo que hoy no se ve en el conflicto, te digo sinceramente, es un conflicto que hoy no tiene para nada sus condiciones mínimas resueltas. Trump está, tenemos que ir cerrando, pero Trump, me parece a mí, está cada vez más aislado, por esto que vos acabas de describir a nivel interno, pero también, incluso en el marco de la Unión Europea, hoy mismo, Alemania, por ejemplo, en forma muy directa, el ministro, ¿no?, de Defensa, muy contundentes. Muy contundente, el ministro de Defensa alemán, le cuento a quienes nos escuchan, ha dicho, ¿qué es lo que espera Trump? Que hagan un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz, que la poderosa armada de Estados Unidos no puede hacer. Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado. No es nuestra guerra, exactamente. Entonces, atención. Hay una corriente de opinión en las democracias occidentales muy negativas con este planteo. Mira, te doy otro dato y vos cerrá cuando quieras. Ayer hubo elecciones en una comunidad autónoma, es una provincia, como se le dice en España, comunidad autónoma de España, que se llama Castilla y León. Bueno, recordemos esto, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, fue uno de los primeros líderes de cierto peso que se opuso a esta guerra y le negó el uso de las bases militares norteamericanas que están en España, de Rota y Morón de la Frontera, para que despeguen aviones. Bueno, eso ocasionó un rifirrafe de proporciones con Trump, que sigue al día de hoy, cada 2 por 3 Trump dice que España es un mal aliado, un mal país, y bla, 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 bla. Bueno, y él levanta la bandera de una consigna que tuvo mucho peso en España, con una frase muy concreta: no a la guerra, que fue la consigna que llevó a Rodríguez Zapatero a la presidencia de gobierno. No a la guerra. Bueno, venía mal el PSOE en las elecciones regionales, le había ido mal en Extremadura, le había ido mal en Aragón. Va a esta confrontación el domingo y levanta 2 diputados más, sube su porcentaje de votos, y todos los analistas están diciendo que es el apoyo de mucha gente que no estaba dispuesta a votar al Partido Socialista, pero que como se opuso fuerte a la guerra, va y lo vota. Claro, pero seguro.
Por eso digo, tengamos en cuenta esta corriente de opinión. ¿Y por qué tengámosla en cuenta? Porque en noviembre hay elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Y si a Trump le va mal y se abren las puertas del juicio político, la suerte de Milei empieza a estar echada también. Porque él está totalmente atado a la relación con Estados Unidos, con Trump. Totalmente atado. Entonces hay que seguir de cerca los acontecimientos internacionales porque tienen una enorme comunión con lo que pasa en la Argentina. Bueno, después de que Milei vaticinó, aseguró, estamos ganando. Pocas veces escuché cosas más ridículas. Clara, lo hemos dicho muchas veces en tu programa, una gran irresponsabilidad, porque está metiendo a la Argentina en un conflicto de dimensiones mundiales sin ningún beneficio, ninguno. Pero, ¿y qué te parece? ¿Y qué te parece? Fíjate vos, Alemania, ¿no? Alemania se da con el margen, ¿no es cierto?, de decir, esta no es nuestra guerra, y este tipo va y dice, vamos ganando, por favor. Y dice, soy el presidente más sionista del mundo. Es decir, una vez más, en un país que tiene que ser aconfesional por su constitución, digamos. Es muy delicada la situación, y además, digámoslo claro, es un país, la Argentina, que ha recibido 2 represalias de guerra. Entonces, no es que sos ajeno a este conflicto cuando te pones en ese lugar. Por supuesto, claro que sí. Querido compañero, debo despedirte, pero bueno, la verdad es que la situación ameritaría, mirá, para estar haciendo pero actualizaciones cotidianas. Porque si esto, quedemos con teléfono abierto, porque si esto se profundiza, ojalá que no, y hay que salir más de emergencia, acá estamos predispuestos y no hace falta más que llamarme, así que vamos con eso. Lo estamos siguiendo minuto a minuto y coincidimos en que es de tal complejidad que hay que estar muy atento a la situación. Bueno, querido Roberto, vaya un abrazo y sí, estamos a contacto diario. Un beso. Un abrazo grande. Hemos estado con Roberto Varga, periodista analista de temas internacionales.